rotacional. Comencemos entonces con el concepto de trabajo, que es un concepto que puede tener a nivel mental mucha representación, ¿verdad? Para algunos trabajos tiene que requerir habilidades, capacidades, la realización de actividades. Y en física, ¿qué es trabajo? Pues en física el trabajo es simplemente la integral de el producto entre el vector fuerza y el desplazamiento. Esto tenemos que matizarlo porque tenemos que recordar lo que son los productos escalares. Los productos escalares son productos en donde los factores del producto son vectores, sin embargo la resultante ya no lo es. La resultante pasa a ser simplemente un escalar. En este caso el trabajo se mide en joules, siendo un joule el producto de aplicar una fuerza de 1 newton a lo largo de un desplazamiento de 1 metro. Cuando vamos a trabajar el producto escalar de la integral de la fuerza por desplazamiento, normalmente si hemos estado trabajando con una fuerza constante, como vamos a hacer en estos problemas, en la gran mayoría de ellos, si la fuerza es constante, entonces simplemente la integral de el diferencial de desplazamiento viene a ser el módulo de ese vector de desplazamiento, que sabemos que vendría siendo una línea recta. En este caso, entonces, si tenemos la fuerza y el desplazamiento expresado en componentes rectangulares, simplemente multiplicaremos con su signo la componente X de la fuerza por la componente X del desplazamiento. Asimismo haremos con la componente Y de fuerza, multiplicarla por la componente Y del desplazamiento, y si hubiese una tercera dimensión también con la componente Z, multiplicaríamos la de fuerza por la de desplazamiento. Sin embargo, en componentes polares es mucho más sencillo, porque nosotros veremos que simplemente al tenerlas expresadas en componentes rectangulares vamos a necesitar única y exclusivamente saber la intensidad de la fuerza y el módulo del desplazamiento, pero en adición qué ángulo queda entre ellos, y ese ángulo a veces pudiera obtenerse mediante una suma, a veces mediante una resta, todo depende. Lo importante es que sea el menor de los ángulos, porque en todo caso en un plano una vuelta completa la representan 360 grados y usted entre dos líneas cualesquiera pudiera tener dos ángulos, uno más pequeño y uno mayor, o dos iguales. Entonces en ese caso tenemos que ver qué es lo que nos estamos refiriendo, y podemos verlo aquí, lo que es la representación de un producto escalar, y decir también que no nos olvidemos que estos productos son conmutativos. Cuando decimos que son conmutativos nos referimos al hecho que da igual empezar multiplicando la fuerza por el desplazamiento que el desplazamiento por la fuerza. Y esto es bien importante si llegamos a dar lo que son los rotacionales, porque allá no es lo mismo. Entonces la conmutatividad, que es esa propiedad que dice da lo mismo multiplicar A por B que B por A, se da en el producto escalar totalmente, no así en el producto vectorial. Me gustaría que viéramos entonces esta ilustración donde tenemos señalado un vector A y un vector B, y les he marcado allí, por ejemplo, el vector A medido con respecto a la horizontal positiva en un ángulo agudo, mientras que el vector B ya no es un ángulo agudo, sino que es un ángulo mayor, y lo vemos ahí. Usted podría medirlo directamente desde la horizontal positiva en sentido antihorario, o podría medirlo como un ángulo negativo hacia abajo de la horizontal derecha, pero en cualquier caso lo que me tiene que dar como resultado es el menor ángulo entre A y B. Luego usted ve que se nos forma un triángulo con segmentos de prolongaciones de los vectores A y B. Bueno, es porque el producto escalar, y en este caso que estamos hablando del de fuerza y desplazamiento que nos corresponde con el trabajo, es una magnitud escalar.
y una magnitud escalar siempre debe ser vista como la proyección de un vector sobre otro. ¿Y a qué me refiero con proyectar un vector sobre otro? Bueno, vendría siendo el equivalente, y aquí les tenemos el dibujo, vendría siendo el equivalente de convertir el vector A en hipotenusa de un vector que tenga como cateto al vector B. En ese caso, la proyección sería la parte del vector B que corresponde con el vector A, haciendo como si fuera su lado adyacente del ángulo que se estaría definiendo como el menor ángulo, como ya hemos dicho. Pero como es totalmente conmutativo, también se podría hacer el camino contrario, es decir, si el vector B es más corto, uno lo prolonga, y de la prolongación uno proyecta nuevamente ahora sobre el vector A. Vuelvo y les repito, ser la proyección en un vector del otro, lo que significa es que el vector que estamos proyectando, podría ser el A o el B, se traza una perpendicular hacia el otro y queda siendo como si fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Luego entonces tenemos que tener claro algo. Si el ángulo es menor de 90 grados, la proyección va a ser positiva. Si es mayor de 90 grados y menor de 180, va a ser negativa. ¿Y esto por qué es así? Bueno, tomemos en cuenta que estaríamos hablando de que menor de 90 grados la función coseno es positiva, entre 90 y 180 es negativa, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con esto? De que hemos introducido el coseno, porque precisamente al yo proyectar sobre un vector sobre otro, lo que estoy haciendo es convertir uno en hipotenusa del que el otro es uno de los catetos, pero es el cateto adyacente al ángulo. Y la función que relaciona el lado adyacente en un triángulo rectángulo con la hipotenusa sabemos que es la función coseno. Por eso entonces nosotros, si tenemos el esquema geométrico, podríamos decir que finalmente el trabajo, pero también cualquier otro producto escalar entre vectores, es la resultante de multiplicar las intensidades o módulos de los vectores por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Pero vuelvo y repito, el menor de esos ángulos que hay entre ellos. Otro concepto de interés, y quizás el más importante de todos los cursos de física, es el concepto de energía. El concepto de energía se expresa físicamente como la capacidad para realizar un trabajo. Por eso, nosotros tendremos que en algunas ocasiones yo, en lugar de referirme a la energía, pueda referirme al trabajo que se hace con esa energía. Porque obviamente para poder realizar un trabajo tenemos que suministrar alguna forma de energía. Aquí vamos a estar estudiando como energías mecánicas, pero realmente puede ser cualquier forma de energía. Y es lo que nos va a permitir hacer trabajo. Y precisamente eso es lo que dice el teorema trabajo-energía. Si yo no quiero, no puedo obtener el trabajo como la integral del producto escalar entre fuerza y el desplazamiento, entonces yo podría hacer lo mismo de calcular el trabajo en base a conocer alguna forma de energía de las que variaron. Y vamos a ver cuáles son las que vamos a estar usando en esta parte del curso, que no son las únicas, porque manifestaciones de energía hay muchísimas, y vamos a poner unos cuantos videos sobre las energías convencionales, pero también sobre las energías alternativas. Bueno, como el curso es el curso de introducción a la mecánica en física, vamos a conversar que en primer lugar las energías se clasifican en la mecánica de acuerdo a si se está dando un movimiento real, porque recuerden que la mecánica es el estudio del movimiento, de acuerdo a si se está dando un movimiento real o las condiciones del sistema son tales
que con muy poco que hacer pudiera iniciar su movimiento. Así que en ese caso las energías se les llama cinética con C, en el caso de que se está dando un movimiento efectivamente. Y ese movimiento puede ser de traslación, puede ser de rotación, puede ser de vibración, ¿no? Mientras que las energías potenciales son energías que hacen posible un movimiento aunque en ese momento no se esté dando. Y de las que se van a estudiar en este curso estaría solamente la potencial gravitatoria y la potencial elástica, siendo la potencial gravitatoria la que se debe a estar cerca o en la cercanía de la superficie terrestre, que nos atrae obviamente hacia sí, generando una aceleración denominada de gravedad, que mide 9,81 metros por segundo cuadrado en la cercanía y en valor promedio de la superficie terrestre. Mientras que la energía elástica es aquella que se debe a una dimensión que ha cambiado temporalmente hacia estirar o recortar la dimensión de cuerpos con elasticidad. La elasticidad se define como la capacidad de que bajo la acción de una fuerza el cuerpo cambie de dimensiones, pero que una vez que se ha dejado de actuar esa fuerza, recupera sus dimensiones originales. Entonces, eso está trabajando básicamente un régimen perfecto, porque los cuerpos no son ni totalmente elásticos, ni lo contrario, que es ser totalmente plástico. Ya les hemos puesto el ejemplo de que muchas veces tiene que ver entonces la forma como se aplica la fuerza. Si la fuerza se aplica impulsivamente, es decir, en muy corto tiempo, una fuerza de muy alta intensidad, la deformación puede ser plástica. Mientras que si la misma fuerza que se va a aplicar pasa a ser de menor tamaño, dependiendo del sistema, pero que actúa durante un tiempo más prolongado, la deformación pudiera ser elástica. Bueno, el último concepto con el que vamos a trabajar para este tercer parcial es el concepto de potencia. La potencia se establece como la relación entre el trabajo realizado y el tiempo que ha demorado en realizarse. Por lo tanto, en este caso, la potencia es mayor tanto menos tiempo se tome, y si estamos hablando del mismo tiempo, cuanto más trabajo se realice. La potencia se mide en watts, y un watts equivale a realizar un trabajo de 1 joules en el periodo de 1 segundo. Y como es obvio, entonces vemos que hay una nueva forma de calcular el trabajo si se conoce el factor de potencia y el tiempo que estaba aplicando. Lo que quiero dejar aclarado también es que las conversiones de energía o la realización de trabajo con alguna forma de energía no son 100% eficientes, es decir, la eficiencia es un concepto que vamos a ver también que relaciona la energía suministrada con la energía que se ha podido convertir efectivamente en trabajo o en la forma de energía que queremos aprovechar. Esto es responsable del excesivo aumento del efecto invernadero. El efecto invernadero se ha dado toda la vida, sin embargo, de hecho es el efecto invernadero el que permite la vida sobre la Tierra, ya que planetas en los que no se da el efecto invernadero son planetas extremadamente fríos e inhóspitos para albergar vida, como la conocemos. Pero el problema que tenemos ahora y que tiene que ver con el sobrecalentamiento global se da específicamente porque la industrialización, sin tomar en cuenta el sobrecalentamiento que va a producir que las formas de energías con las que trabajamos no son suficientemente eficientes y que lo que se produce es mucha energía degradada en forma de calor, y ese calor no se destruye, sino que pasa a la atmósfera. Entonces, estas son las cosas que vamos a estar considerando en este tema, y no descuidar pues que la energía eléctrica es una energía de fácil transferencia, y por eso es la que se ha hecho la más útil en nuestra civilización. Se produce de muchas maneras, vamos a ver unas cuantas, y vamos a ver también cómo se utiliza la unidad comercial denominada kilowatts hora, que equivale, pues ya si vemos que el trabajo se puede calcular como la potencia por el tiempo, la potencia se medirá en kilowatts y el tiempo en horas. De esta manera, al multiplicar el factor de potencia que nosotros hemos
contratado por el tiempo que va a estar actuando, nos da una estimación de la energía que suministró a la red eléctrica a nuestros hogares y por la que tenemos que pagar. Ellos no van a tomar en cuenta cuánto de esa energía se va a convertir efectivamente en el trabajo que queremos hacer con ella o en la forma de energía aprovechable. Y esto es lo que nos debe hacer ahorrar energía, entre otras cosas por el factor económico, pero también buscar formas más eficientes de energía o buscar algunas estrategias para no gastar tanta energía, no solo por el costo, sino también por las implicaciones ambientales. Entonces, este es el tema de esta semana y de la próxima, del cual haremos examen, como hemos dicho, el 25 de junio. Y vamos entonces ahora a pasar a ver unos cuantos problemas, pero primero, en lo que queda de la hora, ustedes estarán haciendo un pequeño cuestionario sobre lo que está visto en este video, solamente que para garantizarnos que van a ver el video. Y luego nos van a estar haciendo preguntas sobre cosas que ya se explicaron en el video, porque recuerden, jóvenes, el hecho que yo no esté presencialmente no implica que no he trabajado en atenderles. Y toda persona que trabaja quiere ver una retribución por su trabajo. Y mi retribución, más allá de la económica, que la tengo, la merezco y no la voy a dejar de percibir, está en saber que ustedes están aprovechando el tiempo en el que tienen que dar clases, pero además que se están alimentando del material que les estamos suministrando y no que simplemente les es más cómodo después llegar y decir, ¿y eso qué es? ¿Y eso de dónde salió? Hoy es la sesión para explicar eso qué es, eso de dónde salió, y a partir de la segunda hora y de los próximos días, no el viernes, porque recuerden que el viernes tenemos examen, estaremos dando los ejemplos de aplicación.